Vamos a hablar ahora del último tema, que es seguramente el más complejo, podríamos decirlo, pero el de mayor importancia. ¿Por qué? Porque se habla poco de esto, mejor dicho, no se ha hablado casi nunca, es como tabú en la academia, y es el hecho de que los beneficios empresariales pueden estar explicando el aumento de la inflación. Siempre en la academia, o casi siempre, en la academia me refiero en las facultades de economía, con los planes reglados, no que lo dijera algún economista por ahí, por supuesto que esto teorizado está, pero la teoría económica dominante suele señalar, culpar a los salarios de que aumente la inflación. Al menos en una segunda ronda. En una primera ronda sí que podría ser un shock energético, como el de los años 70, como el de ahora, ¿no? Entonces aumenta la inflación por la energía y luego a ver qué pasa. Pues hay actores, como los trabajadores y sindicatos, que dicen, yo no quiero perder capacidad económica, así que te exijo que me aumentes el salario, ¿no? Entonces ese factor es el que siempre se ha señalado como culpable de que los precios sigan aumentando y no bajen o tarden mucho en bajar, ¿no? Sin embargo, nunca se habla de la segunda cara de la moneda, la otra cara de la moneda, que son los beneficios empresariales. El precio de un producto se puede descomponer básicamente entre los costes de producción y también los beneficios empresariales, el margen de beneficio. Entonces, entre todos los costes de producción está el salario. Si aumenta el salario, pueden aumentar los precios. Pero si aumenta el margen de beneficio, también aumentan los precios. Y sobre eso nunca se ha hablado hasta este momento. Y esto es súper importante dejarlo claro, porque era tabú y es otro nuevo tabú que este nuevo momento, esta nueva historia que estamos viviendo, ha desmontado. Porque hay muchos tabús, muchos mitos que se han ido derrumbando con la crisis del año 2008, con la crisis del coronavirus, ahora con todo este tipo de espiral inflacionista, pero este es otro, el de señalar a los beneficios empresariales como los culpables de que sigan aumentando los precios. Y como digo, es súper llamativo para la academia, es muy relevante que por fin se hable de la otra cara de la moneda, porque esto era un cachondeo, ¿no? El de solo culpar a los trabajadores, cuando en la otra parte del conflicto capital-trabajo también tiene mucho que explicar a la hora de los beneficios, ¿no? De elevar los precios. Entonces, fijaos que el tiempo está cambiando muy lentamente, el Banco Central Europeo ya lo reconoce y vamos a ver qué tipo de datos ofrecen para evidenciarlo, para dejar clarísimo que efectivamente los precios ahora están aumentando, sobre todo por los beneficios. Vamos a verlo con tranquilidad. Para ello vamos a empezar con una ilustración, un dibujito que creo que ayuda a entender de qué estamos hablando en términos teóricos. El precio de cualquier producto, como decía, se puede dividir entre el coste de producción, vamos a suponer que el precio es de 10 euros, el producto que sea, y el coste de producción 7 euros. Le cuesta al empresario producirlo 7 euros. Entonces, si le pone un precio de 10, va a obtener un margen de beneficio de 3. Sencillo y para toda la familia. Puede ocurrir que aumente el precio de la energía, como ocurrió a finales de 2021, a principios de 2022. Entonces, si aumenta el precio de la energía que lo necesita el empresario para producir el producto, pues va a tener un mayor coste de producción. Antes era 7, ahora pasa a 9, entonces lo que ocurre es que aumenta el precio si no quiere perder margen de beneficio. Lo lógico es que no quiera perder margen de beneficio. Puede ocurrir que en unos primeros momentos, en unos primeros meses, pues no aumente el precio, ¿vale? Si diga, voy a aguantarme un poco, voy a resistir, voy a esperar a ver qué ocurre con los precios de la energía, porque claro, si van a bajar dentro de poco, pues no merece la pena que aumente mis precios porque eso me deja en muy mal lugar, da una mala imagen, mis clientes me pueden echar en cara que esté aumentando los precios, ¿vale? Entonces, lo normal es que los primeros meses las empresas no aumenten los precios, pero cuando ya pasa mucho tiempo y pasan meses y los precios de la energía están disparados, dicen, no me queda más remedio que aumentar el precio para mantener el margen de beneficio. Pero ¿qué pasa cuando ya el precio de la energía ya no te está empujando al alza, no te está aumentando los costes de producción, pero sigues viendo que los precios de fuera se incrementan? Porque tenedlo en cuenta, poneos en la piel de un empresario. Si ha mantenido el margen de beneficio, ¿vale? Antes tenía 3 euros y ahora tiene 3 euros, el precio es superior, pero el margen es el mismo. Entonces eso es como si un trabajador estuviese teniendo los mismos salarios. Entonces, si hay un IPC
porque son los precios generalizados aumentando, pues el empresario en realidad ha perdido capacidad económica, porque ganaba 3, pero ahora los precios de todas las demás empresas es más caro. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Porque esto es lógico, no voy a decir legítimo, lógico, aumentar el precio un poquito más y así tiene mayor margen de beneficio, porque para él también se le han encarecido el resto de productos. Si el trabajador exige un incremento salarial, es lógico también, lógico, no digo legítimo, que el empresario pida también un incremento de su margen de beneficio. Pero claro, el trabajador lo tiene que pedir. El empresario lo puede hacer directamente elevando los precios. Aquí lo ha elevado, como veías antes, de 12 a 14 y ha aumentado su margen de beneficio. Y ahora, ¿qué es lo que está explicando que aumente el precio de los productos? ¿Qué es lo que está explicando que aumente la inflación? El margen de beneficio, no los costes de producción. Porque eso ya ha pasado, ahora lo veremos con gráficos, ya ha pasado, entonces ya no es la energía lo que está explicando que aumenten los precios. Lo que lo está explicando es que ha pasado un tiempo, ¿no? Y entonces el coste energético ya me está pasando factura y me lo llevo al precio final, pero también que el empresario, en su lógico derecho, dice voy a incrementar el margen de beneficio para yo también tener mayor capacidad de compra o de consumo frente a esta espiral de precios que nos afecta a todos. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la actualidad, pero con mucha diferencia. Esto es un gráfico en el que se ve clarísimo, a mí me encanta porque cierra muchas bocas, porque sirve para entenderlo todo muy bien. Fijaos que es la evolución de la inflación dividida entre sus componentes. La inflación sería la línea y sus componentes serían esas barras. La barra azul es la energía. Fijaos que cuando empieza a aumentar la inflación, lo único que explica que aumente la inflación es la energía. Esto que todos lo sabemos ya muy bien, aunque los economistas de derecha no, porque o los liberales, los monetaristas dicen, no, esto tiene que ver con la creación de dinero. No tienen ni idea. No tiene nada que ver la creación de dinero con esto. Fue el precio de la energía. Porque si creas dinero, que se va todo el dinero que has creado a la energía, venga ya, ¿eso qué es magia? ¿Estamos en Harry Potter o qué? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, fijaos, en esos primeros meses era la energía lo único que explicaba el incremento de los precios. Y ya a medida que pasa el tiempo, al principio es lo que yo os decía, al principio si os fijáis en el gráfico, siguen varios meses en los que la energía es lo que explica todo, o casi todo el incremento de los precios. Pero llega un momento en el que dice, oye, pues tendré que incrementar los precios, porque esto no parece que sea temporal. Esto no parece que vaya a acabar pronto. Y yo no puedo estar aquí teniendo tan poco margen de beneficio, incluso pérdidas. Así que voy a incrementar el precio del resto de productos, de mis productos. Y ahí es donde vemos el incremento del precio de los alimentos, de los bienes industriales que no son energéticos, de servicios, ¿vale? Entonces, ¿y qué estamos ahora? ¿En qué momento estamos ahora? Ahí lo podéis ver. La barra azul ya no opera. Al revés, está operando negativamente. Los precios de la energía están cayendo y explica que la inflación vaya a la baja. Y sin embargo, el resto de barras sigue aumentando. ¿Por qué? Aunque sea muy poquito. ¿Por qué? Pues por lo que os estaba comentando. Por un lado, porque se extrapola ese coste de energía con retardo, con cierto retraso, y luego también porque quieren ganar margen de beneficio. Como digo, lógico, legítimo, estaría por ver, ¿no? Porque lo ideal, ya lo diré luego si no, sería un pacto de renta en el que las autoridades interviniesen y dijeran, a ver, vamos a llegar aquí a un pacto para que el trabajador pues tenga que comerse un poco los problemas de inflación, pero también el empresario. Es decir, que no solo sea el trabajador el empobrecido por la inflación, y aquí el empresario, como tiene poder de mercado y puede poner los precios, pues sea el único beneficiado, ¿no? Entonces, este gráfico me parece súper ilustrativo pues, para poder entender cuál ha sido la evolución del IPC y también en su momento y ahora, para entender qué está ocurriendo ahora, porque solo puede ser el margen de beneficio. Y esto es todo en términos teóricos, aunque nos apoyemos en un gráfico. Pero ¿qué pasa con los datos? Aquí tenemos datos del Banco de España. Sé que no lo podéis ver muy bien porque ha salido un poco pequeño. Pero en el año 2022, fijaos cómo ha aumentado eso. Estamos hablando del resultado ordinario neto de las empresas o el valor añadido bruto de las empresas. Se ha disparado muchísimo. Fijaos que estamos hablando de 1994, el primer año. Fijaos dónde estamos. Aparte de que es verdad que hay un cierto efecto rebote provocado por la pandemia, ¿no? Pero es que estamos en unos niveles súper exagerados. Es que según este propio resultado del Banco de España, según estos propios datos, los beneficios empresariales,
han aumentado un 91,3%, que es una barbaridad, es casi como duplicarse, ¿no? Es verdad que no todas las empresas, por si alguien está pensando en que la empresa de su barrio ha cerrado o conoce a alguien que ha tenido que cerrar. No son todas las empresas, yo lo decía antes. Según esta misma fuente de datos del Banco de España, el 55,3% de las empresas contestan que han aumentado sus beneficios y el resto los ha bajado, ¿no? Entonces, vale, no son todas las empresas, pero las empresas que sí han visto aumentar sus beneficios en el año 2022 los han visto crecer y mucho, y mucho. Entonces, eso es importantísimo porque eso empuja al alza la inflación, eso empuja al alza el IPC y eso es al fin y al cabo el principal problema que tenemos hoy día. No son los salarios, no es el precio de energía, es que los empresarios se están protegiendo de la inflación, elevando sus precios y también aprovechándose. Pues no pensemos que es solo, mira, como quiero ganar un poquito más porque los precios han aumentado. No es solo eso, es también voy a aprovecharme del momento, tengo fuerza y poder de mercado y aumento mucho los precios. Luego veremos un poco qué tipo de empresas son ellas, pero hay más datos que señalan en la misma dirección, no solo del Banco de España, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, la variable que tenéis ahí es el excedente bruto de explotación, que es otro indicador que pretende medir los beneficios de las empresas. Pues fijaos, disparado también históricamente, a unos niveles que nunca se habían visto, ¿vale? Otro dato que señala en la misma dirección. Aquí tenéis un gráfico muy, muy interesante, elaborado con datos de Ameco. Tenéis la fuente en Econocrítica, si queréis verlo. En este caso es de un economista que se llama Guille, y no recuerdo su nombre, pero fijaos que se ve toda la evolución del IPC, mejor dicho, del deflactor, ¿vale? Del deflactor del PIB, porque son datos, como digo, de Ameco, es otra fuente de datos, pero que pretende medir lo mismo, la evolución de los precios. Entonces, aquí podéis ver cómo se pueden descomponer en salario, en beneficios y también en impuestos, ¿no? Que es esa descomposición a la que me refería al principio. Es verdad que los años 70, fijaos, los años 70, que sería esa parte en la que más creció la inflación, creció muchísimo, estos son datos para España, la inflación aumentó mucho por los salarios, pero eso ya lo sabemos, es porque había una época en la que los sindicatos tenían mucho más poder que ahora, se protegían mucho mejor de la inflación y exigían mejoras salariales. Y eso empujaba a su vez a los empresarios a, vale, aumento el salario, pero también aumento los precios para yo no perder margen de beneficio. En aquel momento solo se señalaba la parte morada, que son los salarios. Pero fijaos que también en aquel momento, en la parte verde, que son los beneficios, explicaba mucho el incremento de los precios. Pero de eso no se hablaba nunca, ni nos hablarán casi nunca, ¿no? En cambio, en la actualidad, la cosa es muy diferente. Fijaos, ¿dónde está la barra morada? No está en ningún lado. Es que no está, es que ni se ve. Está ahí un poquito empujando al alza, pero sobre todo son los beneficios. Sobre todo en el año 2022 son los beneficios lo que explican que haya aumentado tanto los precios. ¿Queréis más fuentes de datos? Aquí las tenéis. Aquí las tenéis, perdón que voy perdiendo la voz después de este directo tan largo. Y fijaos, estos son datos de recaudación tributaria. Varias figuras tributarias, el IRPF, el impuesto de sociedades, IVA, impuestos especiales y el resto. ¿Cuál ha sido la figura tributaria que más ha crecido? La parte izquierda del gráfico. El impuesto de sociedades, el impuesto que pagan las empresas por sus beneficios empresariales. Ha aumentado un 20,8%, mucho más que el IVA. Esto es importante porque alguien podría decir, no, las empresas están facturando más porque están vendiendo más y es normal que tengan más beneficios. No porque hayan aumentado el precio de su producto, sino porque venden más al mismo precio, pero venden más, entonces ganan más. Pero eso no es así, porque si el IVA aumenta el 13,9% y no hubiesen aumentado el precio de sus productos, el impuesto de sociedades habría aumentado más o menos lo mismo, pero ha aumentado mucho más, un 20,8% más. Eso revela, desde otro punto de vista, que han aumentado los precios por encima de los costes de producción. Lógico, como yo decía, no legítimo desde mi punto de vista, pero sí lógico, o no legítimo al menos en su completitud, ¿no? En todo su esplendor. Toda esa parte de incremento de los precios, ¿no? Y fijaos que ese incremento de la recaudación del impuesto de sociedades podría haber sido mucho mayor
si no fuese por los DTA, por los créditos fiscales, que es algo sobre lo que me ha preguntado alguien antes en el chat y sobre lo que voy a hablar ahora muy brevemente, que son ayudas por parte del Estado a las empresas que hayan tenido pérdidas. Si en un año las grandes empresas tienen pérdida, le dicen al Estado, oye, tengo aquí un problema. El Estado se lo apunta, dice, a ver, has tenido pérdida de 1.000, ¿vale? 1.000 euros. Vamos a irnos por lo bajo y simple. Has tenido pérdidas de 1.000 euros, pues el siguiente año, si tienes beneficio, me tienes que pagar 2.000 euros, pues te perdono 1.000, porque, o lo correspondiente a las pérdidas, ¿vale? No, estoy simplificando muchísimo, pero la clave es que le da como una especie de comodín a las empresas que han tenido pérdida para que los años, lo que tengan que pagar impuestos, paguen menos, ¿vale? ¿Y cuáles son las empresas que normalmente pagan menos? Ya os podéis imaginar, las grandes empresas. Si no hubiese habido este tipo de ayudas, se hubiese recaudado muchísimo más. Aquí en este gráfico del diario.es creo que podéis ver clarísimamente cómo, aunque hay récord de IRPF y hay récord de IVA, en parte por el incremento de los precios y también porque la economía se está recuperando después de la pandemia, el impuesto de sociedades, que es la barra amarilla, no está en récord. El récord lo obtuvo con la burbuja inmobiliaria. En parte por este agujero que tiene el impuesto de sociedades, deducciones por doble tributación, las empresas transnacionales dicen, no, yo no pago aquí porque pago en Irlanda, y entonces en Irlanda pagan menos, ¿sabes? Se aprovecha y tiene un agujero en el impuesto de sociedades. Y también por estos créditos fiscales, de, oye, yo tuve pérdidas, perdóname parte del pago de impuestos. ¿Quiénes son las empresas que más aprovechan de esto? Aquí lo tenéis. Santander y BBVA, ¿no? Como antes señalaba el compañero en el chat, que es que han recibido 1.240 millones de Hacienda, ¿vale? Han recibido, se lo han descompensado del pago de impuestos. Entonces es un cachondeo porque las grandes empresas, en este caso encima bancos que se están lucrando con la evolución de los tipos de interés, bueno, pagan un impuesto ahora extraordinario y menos mal que se le ha puesto, pero aún así es que no tiene ningún tipo de sentido que se les siga dando ayudas por tener pérdidas. Porque la pregunta es, ¿a vosotros cuando tenéis pérdidas, ya sea como asalariado o ciudadano normal o autónomo o empresario, os perdona el Estado impuestos cuando tenéis luego beneficio, cuando la cosa va bien? Bueno, no, esto solo ocurre a las grandes empresas y es una vergüenza, ¿no? Más datos, porque por parte de la recaudación tributaria vemos claramente como cuando van a pagar las grandes empresas el impuesto de sociedades, lo que han pagado en el último trimestre disponible, es el último de 2022, fijaos que es muy elevado, mucho más elevado que los trimestres correspondientes de los años anteriores. Es decir, que las empresas, grandes empresas, están pagando mucho más impuestos de sociedades, como hemos visto, porque están teniendo más beneficios. Pero, ¿son solo las grandes empresas? Esto es lo interesante. Las pequeñas y medianas empresas también. Es verdad que no están, como en el caso de las grandes empresas, superando los niveles anteriores a la crisis de 2008, pero fijaos aquí, es que estamos viendo un incremento importante de las pymes, de las pymes, vuelvo a lo mismo, no de todas, sino de las que han sobrevivido a la crisis de la pandemia y tal, y también de la inflación y la guerra de Ucrania y tal, y que pueden aumentar los precios y aprovecharse, porque esto es así, no todas las empresas están en la misma situación, algunas sí pueden y los datos lo están revelando. No solo las pequeñas y medianas empresas, también los autónomos. Vuelvo a lo mismo, hay autónomos que han quebrado, que han tenido que cerrar, pero los autónomos que han quedado, muchos de ellos han visto crecer muchísimo sus rentas por poder de mercado. Porque nosotros a veces cuando pensamos en autónomos, aquí lo tenéis, las rentas de empresa es que se han disparado muy por encima de los salarios, a unos niveles que van más allá de la tendencia, ¿eh? Si dibujáis, si proyectáis una tendencia imaginaria, ¿no? Que sería la línea roja, tal y como iba 2016, 2017, 2018, no hubiese llegado al nivel que está ahora en el año 2022. Eso revela que los autónomos también están incrementando los precios más allá de lo que ha aumentado sus costes de producción, lo cual es lógico, como yo decía, quizás no legítimo. Porque autónomos, como yo decía, no son todos. Fijaos que incluso hay menos autónomos en el año 2022. Cuestión que tiene que ver también con esa regularización de todos los falsos autónomos a los que yo hacía referencia antes, recordadlo. Eran falsos autónomos, eran autónomos registrados oficialmente, pero deberían haber sido asalariados, solo que se estaba aprovechando su empresario particular
por vulnerar la ley y ahorrarse un dinerillo, ¿no? Pero sí que es verdad que, sea por lo que sea, hay menos autónomos en el año 2022. ¿Por qué? Pues por lo que os estaba comentando, ¿no? Porque los que han podido han aumentado sus precios. ¿Y cuáles son los que pueden? Pues normalmente los autónomos profesionales, ¿vale? Porque siempre que hablamos de autónomos, pues pensamos en ese que inicia un bar, o aquel de la fontanería, ¿no? Que son así, pues trabajos de toda la vida y que siempre conocemos a algunos, pero hay autónomos que son profesionales, que son abogados, que son médicos, que son ingenieros, que son fisioterapeutas, y todos esos, si en su nicho de mercado tienen poder, pues pueden aumentar los precios y pueden aumentarlo más de lo normal, lo que empuja al alza el IPC y blinda a ellos de la inflación, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablemos de autónomos, no pensemos que está siempre ese autónomo ahí ahogado, que sí, que los hay muchísimo y algunos han tenido que cerrar, pero hay una muy buena parte de autónomos que se lucran mucho, se han lucrado en esta espiral inflacionista, se han aprovechado, han podido y han dicho, le han explicado a sus clientes, es que la cosa está muy mal también para nosotros, tenemos que aumentar los precios, pero la aumentan más de la cuenta. Fijaos que los autónomos se suelen quejar mucho por las políticas de este gobierno de coalición, en parte con razón, ¿no? Porque le han aumentado las cotizaciones sociales más de la cuenta innecesariamente, como tantas veces he denunciado en otros vídeos. Pero lo cierto es que, comparándolo con la crisis del año 2008, fijaos, se tardaron 12 años los autónomos en recuperar la misma renta que tenían en el año 2008. En cambio, en esta crisis actual, pandémica y luego inflación, han tardado solo 3 años en recuperar su renta. Estamos hablando de los autónomos en general, ¿no? Pero nos da buena cuenta de lo diferente que han sido las dos crisis y también las políticas aplicadas. Si hubiésemos tenido un gobierno del Partido Popular o de Vox o del PSOE sin el apoyo y presión de Unidas Podemos, las cosas hubiesen sido muy muy diferentes, mucho peores para los autónomos de lo que incluso está siendo para algunos autónomos, no para todos, porque como estoy demostrando, hay muchos autónomos que se han forrado. Y vamos a ver qué pasa, por último, con los salarios y también con otros países de la eurozona y Estados Unidos, si da tiempo. Aunque pasa básicamente lo mismo, ¿no? Eso es un poco de spoiler. Los salarios se han recuperado un poco en el último trimestre de 2022, como aquí podéis ver, pero apenas recuperan terreno. Recuperan un poco, pero fijaos cómo estaban en el año 2021 en el cuarto trimestre. Es decir, en general se ha perdido bastante capacidad adquisitiva. Esto es lo de siempre. Los pensionistas han logrado blindarse frente a la inflación gracias a las políticas del gobierno de coalición y de los socios de gobierno en el Congreso de Diputados. Hay algunos trabajadores en el sector público, en grandes empresas, que han podido blindarse más o menos frente a la inflación, pero la mayoría no ha podido. La mayoría no ha podido, y aquí es donde encontramos que ha habido una pérdida de capacidad económica por parte de la clase trabajadora en general. Que ha recuperado terreno, como se está diciendo, pero no suficiente. No suficiente y sobre todo por debajo de otros países como Alemania, Irlanda. Estamos parecidos a los Países Bajos, acorde a estos gráficos, a esta fuente de datos, ¿vale? Pero es innegable que hay una recuperación, lo cual es bueno, pero innecesario, como estaba comentando. Por eso el gobierno tendría que ser mucho más valiente y decidido con el pacto de renta al que aludíamos antes, ¿no? Y aquí tenéis la comparación que todo el mundo sabe o sufre, que es que los salarios han crecido mucho menos que el IPC general, todo está más caro y no tenemos suficiente capacidad adquisitiva en términos generales. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Como yo decía antes, el Banco Central Europeo ya habla de esto. Primero salió esa noticia de la que ya hablamos en su momento, que era que el Banco Central Europeo internamente había mostrado una diapositiva, estamos hablando de principios de marzo, 2 de marzo, presentaba a sus consejeros y a todos los de esa reunión privada que los beneficios empresariales en la eurozona estaban empujando al alza la inflación. No lo publicaron, fue Reuters que sacó esta información por una filtración y lo conocimos a partir de eso. Pero no le ha quedado más remedio ya a la presidenta del Banco Central Europeo que señalar lo evidente y publicarlo y hacer declaraciones en este sentido. Fijaos, leo literalmente las palabras de Christine Lagarde. Hasta ahora los salarios reales han disminuido sustancialmente, porque han crecido menos que lo que ha crecido la inflación, mientras que los márgenes de beneficio de las empresas se han ampliado en muchos sectores.
es blanco y en botella, ¿no? Deja claro la presidenta del Banco Central Europeo que lo que está explicando el incremento de los precios son los beneficios empresariales. O sea, es increíble. Otro consejero de la Junta Ejecutiva, Fabio Panetta, ha dicho exactamente lo mismo en una entrevista que tenéis ahí por si queréis acceder a ella. ¿Y por qué lo dicen? Porque sus datos ya en su propio informe, que son transparentes, que son públicos, a los que podéis acceder, dicen exactamente eso. Quedaos sobre todo con el gráfico de la derecha. La barra amarilla son los beneficios, el margen de beneficio, y la barra roja son los impuestos y la barra azul son los salarios. Bien, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Entonces, fijaos que desde 1994, perdón, desde el 2019 hasta el año 2022, que me estoy liando, el primer trimestre, fijaos que los beneficios empresariales habían explicado muy poco. Es decir, antes del año 2021, los beneficios empujaban al alza los precios, pero muy poquito. Era casi más los salarios. ¿Pero qué ha pasado desde ese primer trimestre de 2022, justo cuando empieza la guerra de Ucrania, la espiral inflacionista, que han sido los beneficios empresariales? Fijaos, una cantidad tremenda. Es un cambio paradigmático, excepcional, extraordinario, que ya no pasa desapercibido. Las empresas en la eurozona están incrementando mucho los precios para ganar más dinero, simplemente para protegerse de la inflación directamente, o puede que vayan mucho más allá, pero si ahora algo está empujando al alza los precios, insisto, son los beneficios empresariales. Y esto a través de todos los sectores. Aquí lo tenéis, lo mismo, en los mismos periodos temporales, pero a la derecha en amarillo tenéis los beneficios unitarios y fijaos cuál ha sido el sector que más lo ha aumentado. La agricultura. La agricultura, que es la que hemos pensado que ha sido la más dañada por la guerra de Ucrania y por los costes energéticos, y es cierto, pero es que se han aprovechado y han aumentado mucho más de lo que debería. Ningún sector se libra, el de las manufacturas, fijaos que es que le ha aumentado mucho también, y es que encima los salarios no han crecido. Estamos hablando en todo este rato de la eurozona, ¿no? Y otros sectores, quizás el de los servicios es el que menos, pero fijaos que esto se repite. Y fijaos la evolución desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022. ¿Cuál es la línea que más crece? Agricultura, pesca, ¿no? Y sectores mineros y de bosque, de campos, ¿no? Fijaos, de madera. Pues todo eso es lo que ha aumentado los precios por encima de los demás. Aquí en este gráfico podéis ver, y ya voy terminando, como algo parecido a lo que habíamos hecho antes, que era ver la evolución del IPC, pero dividiéndolo por sus componentes, ¿no? No es del IPC, es el deflactor del PIB, pero que nos da una imagen similar, aunque no tengan en cuenta los precios internacionales, ¿vale? Sobre esto tenéis vídeos en los que lo explico. ¿Y cuál ha sido el componente que más ha empujado al alza la inflación en los últimos meses? Ahí lo tenéis, otra vez. Los beneficios empresariales, los beneficios unitarios. Fijaos qué es lo que lo explica sobre todo. Son datos del Banco Central Europeo, ¿vale? Esto ya no es datos de un rojo o extraídos del Banco de España y tal. No, son datos del Banco Central Europeo. Y ya para acabar, tenemos aquí que ocurre lo mismo en Estados Unidos, ¿vale? Fijaos hasta dónde han aumentado los beneficios empresariales en Estados Unidos, que suele ser el símbolo y por donde van los tiros. Lo que hace Estados Unidos lo replica las autoridades europeas y tal. Pues desde los años 40 las empresas estadounidenses no ganaban tanto dinero. Los años 40, finales de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Esto lo que quiere decir es que las empresas, claro, con su poder de mercado se están aprovechando de la espiral de precios y están incrementando sus precios de sus productos para protegerse de la inflación e ir más allá. Y esto tiene que estar frenándose, tiene que pararse lo antes posible por parte de las autoridades, porque si no vamos a ver una espiral de inflación, en vez de inflación salarios como la de los años 70, aunque no eran solo salarios, vamos a ver ahora en pleno siglo XXI, en el año 2023, vamos a ver una espiral inflación-beneficio. Las empresas incrementando sus precios para aprovecharse, lo que empuja todavía más al alza el IPC y genera problemas. Entonces, me paso aquí para las últimas conclusiones y ya terminaríamos este bloque y también el directo. A ver, no me quiero repetir,
Creo que la idea ha quedado clara. La idea de aprovechar tantos gráficos y tantos datos no es para aburrir, que yo entiendo que es un poco tedioso, árido ver tantos gráficos. Es para apoyar con solidez y con rigor lo que siempre hemos dicho desde la izquierda, que las empresas se aprovechan en momentos de espiral de inflación, en momentos en los que aumentan los precios, para aumentarlos más de la cuenta. Lo hacen empresas como Mercadona, lo hacen grandes empresas como el BBVA, Ferrovial, lo hacen autónomos que tienen poder de mercado. Y esto es una consecuencia lógica, no legítima, del propio funcionamiento del sistema capitalista, en el que los empresarios son los que ponen los precios y los trabajadores no pueden decidir su salario, tienen que reclamárselo, tienen que exigirlo, tienen que lucharlo con sus empresarios, con sus empleadores, ¿no? Entonces es un problema de naturaleza, de esencia del propio sistema económico capitalista, que siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes, décadas antes, la clase trabajadora tenía mucho más poder, entonces podía reclamar y exigir incrementos salariales que los aceptaban, no les quedaba más remedio. Ahora no, ahora es muy diferente. La clase trabajadora desmovilizada, desorganizada, y tiene mucho más difícil poder lograr incrementos salariales, ¿no? Afortunadamente quedan los pensionistas que están blindados por las políticas públicas, pero falta la clase trabajadora porque es la única que está perdiendo aquí frente a esta inflación que nos está erosionando a todos, la capacidad económica.